Por medio de este video resolveremos el ejercicio 32 de la página 162 del libro del análisis numérico de Burdeen. Esto lo haremos usando los trazadores cúbicos sujetos. Para esto iniciamos creando una función local con el nombre de trazador sujeto y ponemos como entradas a los elementos de x, f de x, las pendientes inicial, final de cada curva. Los identificamos como fxp1 y fxp2. También colocamos de entrada el número de elementos de la tabla, identificando como n1. Luego de esto ponemos la fórmula para determinar los tamaños de paso h. Posteriormente creamos las matrices A y B para colocar los h's que ya determinamos anteriormente. Luego de eso usamos el for para ubicar los elementos I y J que corresponden a las filas y columnas. Y finalmente colocamos la fórmula del trazador cúbico sujeto identificado con la letra S mayúscula. La diferencia principal entre el trazador cúbico sujeto y el natural es que las derivadas de f de x inicial y final del trazador cúbico sujeto son distintos de cero. Para la formación de funciones, usamos las entradas indicadas en la tabla 1 del ejercicio. En esta tabla encontramos datos para tres funciones distintas. El primer paso es ingresar las entradas como vectores, definiendo los límites y la longitud de estos. Y a través del uso de la función local trazador sujeto, obtuvimos la función en forma de una suma de fracciones. Este proceso se repite para cada una de las funciones que se buscan. En este caso, la curva 2 y 3. Una vez encontrados los trazadores cúbicos, procedemos a realizar la gráfica. Para esto utilizamos el comando fplot y el comando holdOn para unir las tres curvas. Una vez explicado todo esto, realizamos la corrida del programa. Aquí podemos observar que este es el trazador cúbico de la primera curva, de la segunda, de la tercera y aquí nos muestra la gráfica que la primera curva está representada por el color verde, la segunda por el color azul y la tercera por el color rojo. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es de integración numérica. En el enunciado del ejercicio nos dan la fórmula simple para la integral aproximada y lo vamos a transformar a la forma extendida o compuesta. Y con ello determinaremos el volumen de un sólido de revolución usando la función, los límites de integración y los subintervalos que nos da el enunciado del ejercicio. Para esto iniciamos analizando la fórmula y como este método es de 5 nodos, extendemos la fórmula con la misma secuencia de la fórmula simple, tomando los f's de 5 en 5, como se puede observar, y lo extendemos hasta fn. Luego de eso simplificamos la función. Para eso sacamos de factor común, que es 2 sobre 45 por h. Es importante analizar la secuencia y el patrón que tiene la fórmula extendida. Entonces, entre corchetes, colocamos como f0 y fn están multiplicados por 7, colocamos 7 que multiplica a f0 más fn. Seguidamente nos damos cuenta que el f4, f8 y fn-4 se repiten dos veces ya que están al final de la primera parte y también es el inicio de la siguiente. Como también están multiplicados por 7 y se repiten dos veces, colocamos 7 por 2 es 14, entonces 14 que multiplica a f4 más f8 y hasta fn-4. Después de eso colocamos los f's que estén multiplicados por 32. Luego de eso colocamos los f's que estén multiplicados por 12, como se puede observar en la fórmula. Finalmente reducimos la fórmula para hacerla más compacta y para poder programar en MATLAB. Entonces nos queda 2 sobre 45 por h y entre corchetes colocamos
7 que multiplica F0 más Fn, más 14 por la sumatoria de I, inicia en 4, perdón, va al 8, va en paso en 4, hasta n menos 4 de f de I, más 32 por la sumatoria de I, inicia en 1, va hacia el 3, avanza con un paso de 2 hasta n menos 1 de f de I, más 12 por sumatoria de I, inicia en 2, va al 6, avanza con un paso de 4 hasta n menos 2 de f de I. Y así es como nos queda la fórmula de la integral aproximada para poder programar en MATLAB. A continuación, procedemos a programar la fórmula. Para esto utilizamos el comando since para tomar a x como una variable real y a continuación escribimos la función planteada. A representa el límite inferior, b el límite superior y n es igual al número de subintervalos. Con estos valores podemos determinar h, que es el tamaño de paso. Escribimos el vector x con el cual podremos evaluar en la función y. Realizado esto, podremos programar nuestra integral aproximada. Para obtener el volumen, aplicamos la siguiente fórmula, en la cual elevamos al cuadrado nuestra función antes escrita y multiplicamos por pi. Como podemos observar, el valor aproximado es el que nos dio aquí. Luego procedemos a realizar la integral exacta y realizamos los mismos pasos para obtener el volumen como en la integral aproximada. Y podemos observar que el volumen es muy parecido al volumen aproximado. Luego realizamos el error de truncamiento, en el cual restamos la integral exacta menos la integral aproximada. Como podemos observar, su error es casi nulo, mostrando así la exactitud de esta integral. Para graficar esta función, usamos la función plot, definiendo a y b como los límites que indica el ejercicio. Una vez obtenida la gráfica de la función, procedemos a generar el sólido de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo geométrico que se obtiene al rotar una superficie plana alrededor de uno de los ejes. Para la gráfica usamos el comando cylinder, el cual nos genera este cuerpo geométrico.